hola. De a poco se están conectando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a tener una visita súper especial. Hoy vamos a entrevistar a un referente liberal de lujo. La verdad es que va a ser un placer en este viernes por la noche. Así que quédense porque vamos a hablar de todo, de la situación económica en Argentina, de la decadencia que estamos viviendo en nuestro país. Así que bueno, quédense ahí porque realmente Ramiro Castiñeira, ahí le dije. Así que bueno, mientras los esperamos, nada, les cuento que va a estar respondiendo las preguntas, así que súmense en que va a estar muy bueno en la charla y la conversación de hoy. La verdad va a ser, vuelvo a repetir, va a ser un placer poder entrevistarlo. Más porque es uno de los grandes referentes hoy en la Argentina, así que va a ser un placer tenerlo acá. Sí, la verdad que es un honor y por primera vez en un live de Instagram, así que bueno, lo van a ver en vivo. Vamos a, a debatir sobre la situación en la Argentina. Síganlo, que ahora está en Instagram, recién creado, así que va a difundir ahí, es muy copado, va a difundir las ideas por ahí, así que más que bienvenido. Hoy vamos a hablar de la coyuntura, qué es lo que está sucediendo en materia económica con nuestro país, qué esperar hacia futuro, y después vamos a tenerlo hablando sobre la decadencia económica de nuestro país. También va a estar respondiendo las preguntas, así que cualquiera que quieran pueden empezar a preguntar, que vamos a estar respondiendo ya al final de la charla y de la conversación. Ramiro Castiñeira es director de Econométrica, un gran referente de las ideas de la libertad hace tiempo. Y gracias Mirko desde Perú, que nos está saludando, un beso enorme. La semana que viene vamos a tener a más economista. Estuliendo, ¿cómo estás? Vamos a tener a Agustín Almada, a esto lo vamos a tener también en un live, a Mercedes Colombres, a Martín Trombeta. Vamos a invitar también a gente que quizás no piensa exactamente como nosotros, con los liberales. Quédense acá, que ahora ya llega Ramiro. Mira, yo les mando un beso a todos, los que se prenden siempre. Va a estar muy bueno, así que nada. Véanlo porque va a estar muy buenísimo. Vamos a estar, otra vez vuelvo a repetir, vamos a estar hablando sobre la situación económica en la Argentina, que la verdad estamos en momentos históricos en materia económica. Todos los días es imposible aburrirse en este país. Hablamos de la deuda, nos vamos... hablamos de la deuda, hablamos del gasto público que está teniendo la Argentina, que hoy va a tener una expansión fiscal este año récord. ¿Cómo lo va a financiar? Porque no tiene forma de financiarlo, ya sea subiendo impuestos o que ya no puede porque encima la economía se encuentra en recesión, o con emisión monetaria es la única vía, porque endeudarse está en una renegociación de la deuda, y por más de que renegocie exitosamente la deuda, la verdad es que el mercado de capitales está, en el mundo está bastante sensible, así que no se van a arriesgar en invertir en un país como el nuestro. Es una situación bastante complicada. Y bueno, porque muchas veces están apostando al tema de la deuda, como si con la deuda realmente se solucionara todo. Y no es así.
no se va a solucionar únicamente con la deuda. O sea, tenemos un montón de problemas estructurales que hay que resolver, lo tenemos que hacer sí o sí. Ya no tenemos margen, ni espacio, ni tiempo para resolver este tipo de problemas. O sea, tenemos una crisis fenomenal con un gasto público, pero abrumador, que hay que reducirlo. Justo hoy estaba escuchando, ahora que tenemos gente de Perú, que el presidente se bajaron y los funcionarios públicos se bajaron el sueldo. Y yo digo, wow, qué lindo es eso, ¿no? Ojalá sucediese en nuestro país, o sea, ni siquiera eso, siendo uno de los países más vulnerables, donde ya no hay dónde sacar la plata y ni siquiera eso, no quiere la gente, no quieren los funcionarios, los políticos bajarse el sueldo ni sus privilegios. Es atroz lo que está sucediendo en la Argentina. Quédense en un ratito que ya llega, ya me avisó Ramiro que ya llega. En Chile también lo hicieron, exactamente, y en una provincia de la Argentina también. El tema es que, bueno, parece que los que más nos obligan a ser solidarios no podemos, no quieren ser solidarios, claramente. O sea, parece que somos esclavos de este tipo de gente. La verdad me da una bronca porque inclusive dicen, vamos a poder, digamos, con las mejores proyecciones y en el mejor de los escenarios vamos a caer un 10% este año, o sea, con el mejor optimismo vamos a caer 10%. Imagínense lo que va a ser la crisis económica, una de las más heavy que vamos a tener en la historia argentina. La verdad, lamentable lo que vamos a tener que sufrir todos los argentinos, y siempre va a ser lo mismo, siempre los que terminan pagando los platos rotos somos nosotros. No hay vuelta que darle, o sea, los que ajustamos es el sector privado. em, Somos el sector privado, somos digamos, la gente trabajadora, la que se levanta todos los días, las que sostenemos a la Argentina desde ya hace cuánto que más de 60 años sostenemos, hace 60 años que seguimos con déficits fiscales reiterativos, o sea, nunca lo ves en ninguna parte realmente del mundo. Ahí se conectó Ramiro, ahí lo invitamos para que se conecte. Gracias. A ver. Hola Ramiro, ¿cómo estás? Hola Nati, ¿cómo estás? ¿Me escuchás Bien. bien? Sí, perfecto, me encanta, muy bien. ¿Y cómo me ves? Muy bien, excelente, muy buena calidad. HD. Bueno, no sé por qué yo no veo, es la primera vez que uso Instagram, mira, calcula. ¿Qué te iba a decir? Yo no me veo, te veo nada más que a vos, pero bueno, será así la cosa. Muy- a ver, no sé, bueno, no sé, yo te veo perfecto. Nada, no te preocupes, no te preocupes. Ahí Bueno, está. acá ¿Cómo ya te estás? hice ¿Bien? bien, bien. Justo estábamos hablando de que cómo puede ser que la Argentina ya hace 60 años que tenemos déficits fiscales reiterativos. O sea, me río para no llorar, porque realmente es Sí. bastante crítica esta situación en la que estamos viviendo en nuestro país, y siempre volvemos a caer en lo mismo. No salimos, esa es la historia. No salimos, siempre estamos en la situación más paupérrima, siendo uno de los países más pobres, más vulnerables, y con esta cuarentena ahora. Pero bueno. A ver, empecemos. Ramiro es director de Econométrica, es un gran referente de las ideas de la libertad. La verdad es que la está rompiendo por todos los medios y puede llegar sobre todo a los más jóvenes, de una manera, la verdad, que pocos logran hacerlo, y la verdad que es un placer poder tenerlo hoy, este viernes, a Ramiro haciéndole esta entrevista. Para mí es un honor, un placer, así que desde ya muchísimas gracias. Eh, Bueno, me encanta charlar con vos, y todo lo que decís y tus palabras. Gracias por lo que decís. Gracias. Bueno, empecemos. A ver, la situación, ¿cómo ves la situación económica en la Argentina a futuro? A ver, primero arranquemos con un poquito de coyuntura, ¿no? Cuando llega Alberto Fernández al gobierno, Argentina se había consumido ya todo el capital, ¿no? A mí me gusta. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros vimos cómo después, una vez que bajó el precio de la soja, el Estado quedó con una dimensión ya infinanciable. Y ahí es cuando vimos el primer manotazo, que fue directamente a las AFJP.
Mm, Después vimos como el segundo manotazo que fue directamente a la renta energética y pisar directamente eh, todo el precio de la energía para regalarla directamente y por lo tanto apropiarse de la renta energética. Después vimos que también manotearon la reserva del Banco Central hasta que quedaron en cero. Acordate que de hecho se vendía dólar futuro porque ya no me iba más nada que vender. Y después también tomando deuda ya con China. ¿Te acordás que el swap chino era para inflar virtualmente las reservas, para no decir que quedaron en cero? mm, E igualmente también se usaron y poder usar absolutamente todas las reservas. Después mm, cambia el gobierno y el gobierno con el famoso gradualismo implicaba de que arrancaba con un déficit fiscal muy alto, de 7 puntos del PBI. De hecho el FMI dice 6 puntos del PBI, así que vamos a usar el del FMI. De 6 puntos del PBI, y bueno, y había que seguir financiándolo, pero si el gobierno te decía que lo iba a achicar de manera gradual, implicaba de que iba a seguir tomando pasivos justamente porque ya no había más, los activos se los reventó Cristina, ahora le mm, tocaba a los pasivos. Empieza a tomar deuda contra los organismos internacionales, bueno, primero contra privados, después con internos y a lo último ya con el FMI. ¿No? Entonces Argentina se dio a la situación de que por discutir gradualismo, shock, desde hace una década, que estamos manoteando al sector privado para poder financiar el gasto público que se generó en la década ganada, si querés, esto de llevar del gasto público de 10 puntos, de 20 puntos del PBI a 40. Bajó mm, la soja y esto ya era infinanciable. sí, Una década con esto así, una década, no es un tiempito. Ahí mm, es cuando llega Alberto Fernández, cuando Cristina se comió todos los activos, Macri tomó una parte de los pasivos, y una parte porque la deuda ya estaba en 240 mil millones de dólares y cuando se fue Macri estaba en 310 mil millones de dólares. Eh, entonces, bueno, llega Alberto Fernández sin activos, con el cupo de la tarjeta agotado y encima viene el COVID, ¿no? El famoso COVID. Y es ahí que fue la tormenta perfecta para la Argentina. sí, Eh, y ahí, claro, y el COVID en particular. A ver, cuando arranca el COVID agarró a Occidente sin experiencia de todo lo que es la discusión mm, ¿no? de este maldito virus. O directamente de las pandemias y todo esto, no es algo que Occidente, la última fue, si querés, la española. Nos agarra desprevenido, fíjate que a Europa es un desmadre, en Estados Unidos también reaccionan tarde, y apenas reacciona Estados Unidos, Latinoamérica reacciona en espejo. Dice, a ver muchachos, si Estados Unidos cierra todo, cerremos todo. Entonces, ¿qué pasó acá? Y este punto no es menor. La OMC, la Organización Mundial de la Salud, no solo declara tarde la pandemia, cuando ya era tarde para reaccionar y mm, evitar la situación en Nueva York, si querés, eh, sino que sobreestima un montón la tasa de mortalidad que tiene este virus. Eh, Arrancó las primeras estimaciones, que fueron desde Inglaterra, las primeras estimaciones decían que la tasa de mortalidad de este virus era del 2%, ¿no? mm, 2% es un montón, ¿eh? Es un montón. Para que tengas una idea, bueno, pasaron las semanas y ya del 2% se dijo, no, parece que es 1%. Y después parece que es medio por ciento. Y hoy ya se está hablando que es menos a medio por ciento. A punto tal que las primeras proyecciones en Estados Unidos eran que si no hacen nada iban a tener 2 millones de muertos y ahora están esperando 200.000 muertos para este año. O sea, o sea, el 10% de la primera proyección, ¿no? Que esos 200.000 muertos se podrían haber evitado si la OMC reaccionaba en su momento, mm, ¿no? Entonces, no era necesario semejante cuarentena, no era necesario. Es decir, acá la OMC reaccionó tarde y nos hizo y yo te estoy hablando en Estados Unidos, en Europa es obvio que reaccionó tarde. Si no, mm, preguntale a España o Italia. mm, Entonces, por eso la bronca hoy de Trump con la OMC que directamente quiere salir porque primero hizo dos cosas mal. Primero demoró en declarar de que esto iba a terminar siendo pandemia, pero sobre reaccionó en la capacidad de la tasa de mortalidad. Ahora, en lo que es Argentina en particular, ¿no? La primera cuarentena, los primeros 15 días, se entiende.
O sea, la incertidumbre, todo el mundo reacciona así, y decir, bueno, si Estados Unidos está reaccionando así, bueno, se entiende la reacción, ¿no? Es decir, parar la pelota y ver cómo nos organizamos en este nuevo contexto. Pero ahora lo que intentó Argentina es directamente que no ingrese el virus, directamente, como si el virus fuera una nube que pasa y vos después podés abrir todo, ¿no? O que sale la vacuna. Mm, Entonces, el mundo dijo, al pasado los 15 días, 20 días, dijo, bueno, muchachos, ya está, ya entró el virus, vamos a tener que convivir con el virus porque si esperamos la vacuna, va a tardar 2 años. Y si tarda la vacuna 2 años, te aseguro que los emergentes no van a ser los primeros en conseguirla. mm, Entonces, ¿cuánto es el tiempo? ¿A dónde voy? Es que vamos a estar obligados a convivir con el virus. sí, Estamos, pero uno convive con los virus todo el tiempo, no es que sí, todo el tiempo, no es que. Y obviamente uno toma los recaudos, no es que vos no vas a tener el mismo comportamiento que antes. Nadie va a tener el mismo comportamiento que antes. Todo el mundo va a tomar otros. No es necesario que el Estado te diga no puedes salir de tu casa. ¿Me entendés? mm, Este Estado paternalista que dice, escóndanse todos, métanse todos bajo de la cama a ver qué. Pero, pará, ¿cuánto tiempo? ¿Y cuánto voy a aguantar así? ¿Entendés? O sea, Argentina como que en vez de decir, bueno, paramos la pelota y bueno, vamos a tener que convivir con el virus, vamos a ver cómo hacemos para convivir con el virus, se metió bajo de la cama y vamos 70 días bajo de la cama. Y lo peor sí, es que, claro, ya empezamos a salir de abajo de la cama porque también vimos la sobrereacción, la sobreestimación de la tasa de mortalidad de la OMC, cómo reacciona el mundo, ¿no? De mm, que ya están saliendo de las cuarentenas y Argentina que se propone 2 meses más de cuarentena. No lo sé, pero evidentemente algunos sí, comentarios del gobierno te dicen, ¿pero qué quieres? ¿2 meses más de cuarentena? Pero una cuarentena inteligente donde tenés que apelar al sentido común del sector privado o la de métanse todo abajo de la cama. Porque abajo de la cama te morís de hambre, ¿eh? Ese es el punto. sí, Necesitas salir para comer. mm, Entonces, Argentina entró en esa discusión pava y esto tiene un costo. Porque Argentina al tener la cuarentena más extensa y más restrictiva, vamos a tener la caída del PBI como si tuviésemos lo muerto de Italia o España. Vamos a ponerle números. Este año, aún haciendo las cosas bien, y te voy a hablar para Occidente, ¿no? mm, Haciendo las cosas bien, igual este año iba a caer 5 puntos el PBI de cualquier país. sí, Si encima te explota el COVID en la cara, vas a caer 10 puntos del PBI. en Si el mejor encima de vos, en el mejor de los casos, o sea, por ejemplo, Estados Unidos, Alemania, o Estados Unidos podrá caer 5 o 6 puntos, Italia y España estarán cayendo de entre 10 a 15 puntos, y Argentina, como va a ser la cuarentena la más estricta y la más extensa, no nos vamos a acercar a los números de Estados Unidos, nos vamos a mm, acercar a los números de Italia y España. Entonces sí, Argentina corre el riesgo, no corre el riesgo. La proyección ya es piso de una caída de 10 puntos del PBI para este año. Si termina siendo en 15 o en 20, va a depender de cuánto demoramos en salir y también en la negociación de la deuda, que ahora vamos a charlar un segundito sobre eso. sí. Es decir, y esto tiene un costo no solo en el nivel de actividad, porque a ver, 10 puntos del PBI es que al sector privado esto le cuesta 40.000 millones de dólares en el flujo, ¿no? Sí, igualmente también tenemos que charlar cómo van a recuperarse, porque dicen, bueno, estos países que quizás sí van a tocar un piso, pero la recuperación va a ser mucho más rápida. En la Argentina, la verdad es que si caemos en el piso, por ahí tenemos un rebote en el mejor de los casos. Sí. Pero no vamos a recuperarnos fácilmente, o sea, porque o sea, veníamos, como bien dijiste, veníamos mal ya desde hace mucho tiempo, no nos podíamos dar el lujo de aplicar este tipo de cuarentena o de confinamiento, es decir, dejarnos todos en casa y no salir a trabajar. Y la verdad vamos a estar en una situación pero dramática, o sea, es posta que es una de las crisis económicas más fuleras que vamos a tener en nuestro país. A ver, ya te digo, ya una caída de 5 puntos para el mundo no es un año normal esto. Mm, Esto es un año complicado para todos. mm, Eh, una caída de 10 puntos como hoy es el consenso de privado, te está hablando de que nosotros vamos a estar muy por arriba de lo que es el promedio, ¿no? El promedio de Occidente, te digo. mm, Así que sí, de hecho ni te digo Chile o Uruguay, que están al lado, mm, no van a tener este tipo de caídas, así que había otras alternativas. Justamente era la de
el testeo masivo permitía, ¿qué es lo que le permite a Uruguay y a Chile? Y te estoy hablando que están al lado, ¿eh? El Mm, testeo masivo le permite, bueno, muchachos, a ver, vamos a buscar rápido al que contagia, así guardamos a los que contagian y no guardamos a toda la población. Porque si guardamos a toda la población, esto no cierra, ¿me entendés? Entonces, y justamente para reducir los costos, porque es más barato hacer testeos masivos que los 40 mil millones de dólares que te digo que va a perder el sector privado por este año por una caída de 10 puntos del PBI. Sí que mm, termina en 10, si no será más. La pérdida de la plata que va a perder el sector privado va a ser entre 40 mil a 45 mil millones de dólares piso este mm, año. Es muchísima plata. Pero vos fíjate que decís, ¿y cuánto te sale hacer testeo masivo? Vamos a poner un número y exagerando lo pavote. 1.000 millones de dólares. No va a salir eso, pero imagínate. Es evidente que conviene hacer testeo masivo antes que nos metamos todos bajo la cama. Por una cuestión de costos nada más. Es decir, como economista te lo digo, no te lo estoy diciendo como virólogo, que no lo soy ni pretendo serlo. Es mm, decir, como economista te digo, ¿qué es más barato? Es decir, el más barato testeo masivo, y qué es lo que está haciendo Chile, qué es lo que está haciendo Uruguay, y te tomo los que están acá al costado. Argentina tuvo una buena, que fue reaccionó rápido, no como Bolsonaro, que justamente Brasil tardó en reaccionar, entonces la cantidad de tasa de contagio es mucho más rápida, y no acá la respuesta es la capacidad que tiene el sistema de salud en darle respuesta a la gente que se contagia, ¿no? Entonces vos no podés, el sistema de salud en Argentina se muestra limitado, no como en los países desarrollados, en consecuencia vos decís, bueno, entiendo también por qué podemos llegar a tener una cuarentena algo más fuerte que en Estados Unidos, que en otros países. Pero ya hacer la cuarentena más larga del mundo, la más restrictiva del mundo, y pensar que esto aguanta de acá a agosto, no aguanta. Porque ahora vamos al tema monetario. mm. Al gobierno esta cuarentena le está saliendo 3.500 millones de dólares de déficit fiscal por mes. Es decir, se está emitiendo a un ritmo de 3.500 millones de dólares, el equivalente, ¿no? Lo mido en dólares para no marearme con los ceros y la cantidad de pesos. Es decir, este ritmo, evidentemente, o sea, si vos vas a monetizar todo el déficit fiscal, estás generando una presión inflacionaria que cuando abras las persianas en algún momento, porque en algún momento las vas a tener que abrir, salgamos todos de abajo de la cama, evidentemente el set de precios de la economía no va a ser el mismo porque la moneda se va a devaluar demasiado, demasiado fuerte, ¿no? Mm, Entonces, estamos a riesgo, a ver, Argentina va a pagar esta crisis con inflación, seguro. Si no tenemos ahorro, como Noruega, si no tenemos capacidad de crédito, como Chile o Uruguay, y si no tenemos moneda, es obvio que lo único que te queda es la maquinita, así que Argentina va a pagar el COVID con inflación. La mm, discusión va a ser en qué magnitud. No es lo mismo decir, bueno, vamos a pasar el último año fue 50% de inflación, los últimos 2 años, ¿cuál va a ser el nuevo escalón de inflación que va a tener Argentina? Porque esto es con un nuevo escalón de inflación. No es que no lo va a tener Argentina, va a tener un nuevo escalón de inflación con esto. Que no se va a ver ahora, los retardos en política monetaria terminan siempre en 6 meses, 6 meses, 12 meses, dependiendo de la velocidad con que se actualicen los contratos en el sector privado. Si nosotros hacemos un contrato, por ejemplo, del alquiler cada 2 años, bueno, hay uno que va a perder en el medio. Para achicar los riesgos de cada uno, vamos achicando los contratos. Y como achicamos los contratos, es la velocidad donde el impacto monetario de vos, o sea, nosotros queremos actualizar rápido el contrato dependiendo del valor de la moneda. Si la moneda la devalúan, nosotros vamos a querer, para que vos no pierdas ni yo pierda, vamos a querer actualizar rápido el contrato. ¿Entendés? Sí. Entonces, el lag monetario es de 6 meses a un año, dependiendo del sector privado, si negocian contratos de alquiler o negocian contratos laborales, o negocian el proveedor te manda una vez por mes o una vez por trimestre la lista de precios, es ahí es que es la velocidad de respuesta de la Mm, política monetaria. Todos estos pesos que se está volcando hoy a la economía van a devaluar la moneda, no va a tener, siempre el Banco Central está diciendo, despreocupate, esto lo estamos escuchando hace ya 2 décadas, sí, es verdad que estoy emitiendo, pero despreocupate que lo voy a absorber con LELIQ
o en su momento Levac. Desde que el dólar estaba a 3 pesos que escucho eso. O sea, no funciona eso. La LELIC y la LEVAC y todo eso es una mentira más grande del mundo, que estamos todos los argentinos adentro. El dólar se fue a 120 y todavía el presidente del Banco Central, del turno, el de que te dice, sí, estoy emitiendo, pero preocupate que te lo absorbo con LELIC o LEVAC. No sirve. Si vos emitís con LELIC, LEVAC, vas a demorar el traslado a precio, pero lo único que lográs es demorarlo nada más, no lo vas a contener. Bueno, sí, Entonces, ahora bueno, el tema es que, bueno, uno de los argumentos, y poniéndome como abogado del que está en la cancha de frente, dice, bueno, pero porque ahora no tenemos forma de financiarnos este gasto público por las medidas de confinamiento llevadas adelante por ese mismo gobierno. Entonces intentan, digamos, una expansión fiscal. Entonces dice, bueno, no tenemos otra vía, impuestos no podés subir. Entonces, hasta que no se renegocie la deuda, no vamos a tener otro aire. Entonces, acá entra el tema de la deuda. A ver, cuando renegocien la deuda, digamos, en el mejor de los casos, de forma exitosa, ¿eso soluciona los problemas de la Argentina o no? a ver, buen punto. Entramos al tema deuda. Déjame hacer reciente hice un tuit chiquitito resumiendo toda la negociación de la deuda de estos 5 meses. Los bonos valían, no vamos a decir 100, estaban cotizando a $90 antes de las PASO. Después de las PASO se derrumban por completo. ¿Por qué? Porque Macri quizás tenía algo más de crédito, pero para hacer rollover nada más. Si tenía capacidad de crédito para hacer rollover, quizás no para tomar más deuda, porque Argentina ya estaba llegando al cupo de la tarjeta, ya llegó. Pero quizás tenía como para renovar el mundo, ¿no? Es contrafáctico, no lo puedo demostrar, pero bueno, los precios valían 90 antes de las PASO, los bonos. Después de la PASO va directo a $50. ¿Por qué? Porque dice, mira, usualmente el kirchnerismo no tiene acceso al crédito. Si no tiene acceso al crédito, ¿cómo me va a pagar la deuda? En consecuencia, los bonos colapsaron al día siguiente de las PASO. Después vino el COVID y volvieron a caer los bonos. De 50 se fueron a 30. Ya especulando con la primera oferta del gobierno, ¿no? Entonces, ¿el gobierno qué hace? Si los bonos están en 30, te ofrezco 30. Entonces, el gobierno hizo una oferta por $40, ¿no? Vamos con una tasa de descuento del 10% de $40. Los acreedores la rechazan de manera categórica, nadie acepta esa oferta fue hace 30 días, ¿no? Y hacen una contraoferta y piden $60. ¿Qué punto que pidan $60? No, menor, porque te están diciendo que ya aceptan una quita del 40. O sea, si Argentina entra en default, aun cuando el propio acreedor te dice que acepta una quita del 40, la verdad que ¿qué hace el gobierno? Ayer mismo muestra las cartas que jugaron en secreto porque no tenían cláusulas de que no se podía difundir. Ya ayer se venció, mostraron la nueva contraoferta. Dicen, está bien, no me aceptaste los $40, yo no te acepto los 60. Y te pone sobre la mesa una carta y dice, a ver, esta oferta es $50. Evidentemente las distancias se están achicando, ¿no? Sí, sí. Yo no sé si van a aceptar esta oferta todavía, porque después de todo ellos dijeron, si dijeron 60 es que seguramente cierran el 55, porque todo el mundo siempre que negocia un espacio para segundo está. Veremos a ver si finalmente se acercan a 55 y cierran el 55, y por lo tanto Argentina evita el default de la deuda, porque los intereses que acaban de caer en esta nueva contraoferta dijeron que los pagan con un nuevo bono, lo cual no es menor. Porque bueno, Argentina efectivamente entró en default, pero está diciendo, si cerramos, te lo pago con un nuevo bono, y bueno, ahí achica toda posibilidad de juicios a futuro, porque finalmente está haciendo un acuerdo. La respuesta no la sé, no sé si van a... Sabemos que una parte importante ofreció que sabe que cierran 60, pero bueno, veremos si el resto de los acreedores sí cierran 60, quizás no cierran. También es una verdad de que los que entraron a 100 apostaron a otro proyecto, bueno, ese escenario no se dio, así que evidentemente van a estar dispuestos a aceptar alguna pérdida. Quizás, no lo sé, no tengo la respuesta, pero evidentemente las puntas se están acercando. Ahora, vamos a las dos posibilidades que hay. Si Argentina no cierra, Argentina a la crisis a toda la década de recesión, al déficit fiscal y al COVID le suma
un default, mm, el gobierno nacional no iba a tener crédito, pero empresas grandes privadas sí les quita el crédito si el gobierno nacional entra en default. Por ejemplo, entre ellas incluso YPF. mm, Entonces, la situación se va a complicar para las empresas, y si se complica para las empresas, se complica para el empleo, y si se complica para el empleo, el default en Argentina, si finalmente lo declaran, en vez de hablar de pobreza a fin de año de 50%, como vamos a hablar seguro este año, por la crisis del COVID y todo eso, si a eso le sumas un default, le vas a pegar un escalón más. Por esto que te digo del efecto del default sobre los privados. Así que por eso es importante que evitar el default. No porque el mm, gobierno tenga crédito, porque no va a tener crédito. mm, ¿Por qué no va a tener crédito? Por 2 puntos. Primero, ya llegó el cupo de la tarjeta de crédito argentina. Llegó el cupo porque Argentina no tiene programa económico directamente ya. No solo tiene un déficit fiscal que es monumental y que tendrá que ver, o sea, si no tenés, nunca tiene, como vos bien marcados en el arranque, o sea, si tenés siempre déficit fiscal, nunca vas a poder pagar nada. Lo único que podés es pedalear nada más. mm, Entonces, Argentina ahora tiene dos problemas. Primero ya llegó al cupo de la tarjeta, pero el cupo de la tarjeta depende de que si tenés capacidad de pagar. Si Argentina tiene déficit fiscal y encima las pocas cosas que escuchás de Alberto Fernández es un programa económico que es cerrarse, es tenerle miedo incluso a sentarse a negociar con el Mercosur, un acuerdo de libre comercio con otros países, es evidente que Argentina, lejos de hacer acomodar las cuentas públicas y buscar la manera de exportar para conseguir dólares y pagar la deuda, o decir, listo, entonces no va a tener capacidad de crédito, y bueno, o sea, aún acordando, Argentina no va a tener capacidad de crédito, por eso el acuerdo no es no pagar ni intereses ni capital, no solo tiene 2 años de gracia, pero porque Argentina en este contexto y con este modelo no va a pagar nada, no tiene plata. O sea, tiene un déficit fiscal monumental y el saldo comercial que está generando ahora es por apretar al sector privado. Es decir, el sector público dice, corran, necesito más plata, así que ajustense ustedes porque yo no me voy a ajustar. El sector privado se está ajustando y el sector público no. Y ahí vos ves el saldo comercial que se lo apodera el gobierno nacional con todas las regulaciones que hace en el mercado cambiario. Porque finalmente el modelo económico es estrangular al sector exportador, el que exporta tiene $40 disculpame, 40 pesos como tipo de cambio, pero si ese mismo que trajo el dólar a la Argentina quiere un dólar, lo tiene que ir a buscar a 120 mm, en el paralelo. O sea, en el medio alguien se está comiendo la diferencia. La diferencia se la come el Estado y todos los empresarios que piden los subsidios y viven de los dólares de que trae el campo. mm, ¿Entendés? O sea, hacen una repartija, porque al final el exportador es el que trae los dólares y la mitad se lo queda el Estado y la otra mitad se lo reparte entre todos los que piden subsidios o son los que con el quit acceden a un dólar de 60. ¿Entendés? Que son los importadores y bueno, y una migaja de dólar ahorro. exactamente. Y ahora, ¿cómo llegamos hasta esta situación, digamos, a ser, porque fuimos uno de los países efectivamente más ricos del mundo? Hoy la verdad es que prácticamente estamos casi al borde del precipicio, al borde de un default con este shock de pandemia, con una hiperinflación o una aceleración de la hiperinflación, de la inflación. Con impuestos altísimos, un sector privado que ya no puede más, un sistema educativo que es paupérrimo. O sea, ¿cómo llegamos a ser uno de los países que se perfilaban como uno de los grandes países del mundo a esto, a 2020, y la Argentina casi compitiendo con países africanos? A ver, todavía hiper no veo. Mm, No digo, a ver, nosotros estamos arriba en autopistas donde hay por lo menos 4 o 5 salidas antes de la hiper. Vos me decís, Alberto no va a agarrar ninguna, listo, sí, estamos caminando en una hiper. mm, ¿Cuáles son las salidas? Bueno, hacer una cuarentena más inteligente, no entres en default. La aceleración inflacionaria la vas a tener de lo que estuvimos charlando recién. Hiper todavía no veo, incluso con este nivel de emisión. mm, O sea, este nivel de emisión sí te va a pegar un escalón importante de inflación. Incluso el año que viene podemos llegar a 3 dígitos. Pero mm. hiper en la cabeza del argentino
le llamó hiper a 4 dígitos de inflación. Porque te mm, recuerdo que todos los 70, después de Rodrigazo, Argentina vivió una década con 3 dígitos de inflación y a eso no lo llamó hiper, mm, ¿no? O sea, Argentina está encaminadísimo a que si hace todas las cosas mal este año, el año que viene vuelve a pegar un salto inflacionario casi mordiendo los 3 dígitos. Pero todavía no 4, que tranquilamente eso sí podría ser hiper, por lo menos a lo que es la memoria del argentino, que hiper lo llamó lo que vivió en el no, 89 y en los 90, ¿no? Eso no, ya te digo, no es que estoy subestimando y es nada más que para cuantificar, mm, porque de 3 dígitos de inflación igualmente la vas a sufrir, porque tu salario no se va a actualizar a ese ritmo. Así que, pero claro, una cosa es decir 3 dígitos de inflación y otra cosa que es pulverizar directamente tu salario, que no mm, quede nada, porque hiper es eso, no queda nada, ¿no? mm, Es parte, porque si no preguntarle a un venezolano a ver qué le quedó de sueldo después de la hiper. No te queda nada, te destroza. De hecho, la tasa de pobreza más alta que tuvo la Argentina fue con la hiper, sí, porque justamente desaparecen los ingresos de todo. Entonces, con eso, yo te quiero decir con esto de que te decía, de que estamos en una autopista, en las próximas hay 4 salidas para llegar a eso, una cuarentena más inteligente, no entres en default, mostró un modelo económico razonable de este siglo XXI. Y es ahí que voy a tu pregunta. Vos decías, ¿cómo es que llegó Argentina acá? mm, Argentina llegó acá porque hace un siglo exactamente, que está discutiendo el modelo económico. ¿Y por qué un siglo? A ver, vos sabés muy bien, en 1917 fue la Revolución Rusa, con los bolcheviques y entrando, y ahí arranca toda la locura socialista en Rusia, ¿no? sí, En 1919 en Argentina era la Semana Trágica, que era justamente, acá había terror de que el socialismo llegue finalmente a la Argentina, y los conservadores en ese momento, bueno, Irigoyen, porque ahí estaba todavía en 19 ya estaba Irigoyen, eh, 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 manejó mal, si querés, una crisis y salieron los conservadores con casi paramilitares, y terminó todo en una verdadera masacre. ¿Y por qué? Justamente pues, voy al punto de que es ahí cuando arranca la discusión del modelo económico de Argentina, que mm, fue justamente, no es casualidad, era lo que estaba sucediendo en Europa y de hecho ya se estaba dando la revolución y acá había un terror de que llegue el socialismo. sí, El terror ese que arranca y se pone en evidencia ya con la Semana Trágica del 19, ya se pone muy en evidencia en el golpe del 30. Y en el golpe del 30 es el quiebre institucional de Argentina y el quiebre también del modelo económico. ¿Por qué? Porque a mí me gusta resumir la política argentina en decir que los radicales corrieron por izquierda a los conservadores, ¿no? Y después llegó el peronismo, que el peronismo corrió por izquierda a los radicales. Y después llegó el kirchnerismo, que el kirchnerismo corrió por izquierda al peronismo. Entonces, cada vez más a la izquierda estamos en la discusión política, mm, ¿no? Pero vamos al 30 en particular. ¿Y por qué? Porque en este terror que daba el socialismo, cuando hacen el golpe del 30, Uriburu era un fascista declarado. Y dice, y el fascismo cuando llega a Italia, ¿por qué llegó a Italia? Porque el fascismo lo que buscaba era poner un freno al socialismo, ¿no? Y vos decís, te fuiste muy atrás, Ramiro. No, no, es que ahí arranca todo. Ahí es cuando Argentina cambia el modelo económico. Sale del modelo de cultura liberal y con Uriburu se mete a un modelo directamente ya con, con, con sus elogios al fascismo, hace el capitalismo de amigo. Es decir, ¿vos te da miedo el socialismo? Bueno, listo. Mirá lo que tengo para vos, el fascismo italiano. Y el fascismo italiano es el corporativismo, es decir, ojo que ya te digo, si ponemos de un lado a los conservadores o la cultura liberal y del otro lado el socialismo, el fascismo está en el medio, porque quieren ser capitalistas, pero capitalismo de amigos, donde ellos dicen, no, Mussolini decía, todo es el Estado, nadie contra el Estado, todos somos el Estado, es decir, era cubría absolutamente todo y las reglas de mercado operan salvo que estés
eh, afectando las decisiones del Estado, ¿no? En consecuencia ahí empieza a correrse. Y Uriburu y después P. Justo y después incluso ya lo último, ¿no? Arman una estructura de poder donde crean el Banco Central, donde crean la Junta de Granos, donde crean la Junta de Carnes, es decir, todas las instituciones necesarias para ya no apostar al libre mercado, sino a un libre mercado regulado por el Estado. Va a ser como él quiera, como él quiera. Es decir, si te empieza a regular el comercio exterior, los precios y las cantidades. Y las empresas empiezan a operar como subsecretarías del sector público. ¿Me entendés? Porque si el Estado te regula los precios, te regula las cantidades y la posibilidad de exportar, entonces vos ya no sos una empresa, sos una subsecretaría. De ese modelo, Argentina, de ese modelo que se inició en la década del 30, Perón se sube al caballo. No es que Perón lo creó. De hecho, a lo último, si querés, Perón ya era, previo a que ya sea presidente, era ministro secretario, disculpame, de Trabajo, ministro de Guerra y vicepresidente. O sea, obviamente ya tenía todo el poder. Perón fue muy astuto, porque si en esas discusiones que yo te diga que los conservadores veían a un trabajador y ya decían socialismo. Y no, no es así. Es obvio que no es así, te lo muestra el mundo. De hecho, en los países más capitalistas hay trabajadores y te pedían las mismas cosas que te pedían en 1930. En 1930 te pedían buen salario, te pedían aguinaldo, te pedían vacaciones, lo mismo que te piden hoy. No es que eres un trabajador y es socialismo. Ese error fue garrafal, si querés, en Argentina y en muchos otros rincones, pero Perón se dio cuenta y dijo, muchachos, estos no son los peligrosos. Entonces, hacemos estas cosas, me compro a todos los trabajadores, y ya después con todos los trabajadores adentro, los conservadores le empezaron a tener miedo, lo quisieron echar, y bueno, terminó en el 17 de octubre, y es ahí cuando te digo que Perón se sube al caballo que había armado todo el golpe de todos los conservadores en el 30. A toda la estructura económica, no la creó Perón. Perón se subió arriba, ya estaba la Junta de Granos, ya estaba el Banco Central, si querés lo potencia, porque el Banco Central estaba, pero él lo nacionaliza, ¿no? Y después se fuma todas las reservas, ¿no? O sea, este modelo que empezaba de intervencionismo económico, empezaba a hacer agua por todos lados, y bueno, ahí fue cuando Perón se come todas las reservas, no es la primera vez que Argentina se come todas las reservas, no lo inventó Cristina eso, ya Perón se había comido todas las reservas que habían quedado después de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, ¿a dónde voy? Vos decís, el punto que voy es que Argentina arrancó la decadencia con el golpe del 30, Perón se subió al caballo, lo potenció, y después nadie lo desarmó. No lo desarmaron ni los militares, ni los radicales, ni los peronistas, nadie desarmó este modelo. Este modelo donde el Estado maneja toda la política económica. Y a ver, Alberto Fernández hoy, ¿qué está haciendo? Pisando el tipo de cambio, pisando las tarifas y controlando el comercio exterior. ¿Y qué te cree que hizo? ¿Quién te cree que arrancó eso? Si siempre hacemos eso. ¿Qué te cree que es el Rodrigazo? ¿Qué te crees que es el plan austral? ¿Qué te crees que es? Es siempre lo mismo, es pisar el dólar, pisar la tarifa y cerrar la economía. Estamos siempre en el mismo modelo. E incluso hasta siempre se dice que los militares intentaron salir de este modelo. ¿Cuándo? Si hacían absolutamente lo mismo, pisaban el dólar, pisaban la tarifa, cerraban la economía. Es obvio que con los militares no hay libertad individual, no hay libertad de mercado, ahí lo único que opera son las armas. Es decir, es obvio que no intentaron salir, es obvio que eso no es liberal. El único que intentó salir de toda esta locura fueron las reformas que se hicieron en los 90, principalmente porque en los 90 sí se deja de regular el comercio exterior, en los 90 sí se desarma toda la... Vos fíjate que la Junta de Granos y la Junta de Carne que nacieron en 1930, las recién se desarman en 1991.
Así que la mejor evidencia de que alguien intentó desarmar esto fue la primera presidencia de Menem, que obviamente no hay duda de que, si bien tuvo avances, después la convertibilidad en particular, casarse con un tipo de cambio fijo en una economía que necesitaba más flexibilidad, el dólar se atrasó de manera importante, los dólares que no traían por exportaciones, porque el dólar estaba atrasado, los estaba trayendo el sector público con deuda, a lo Macri si querés, y en consecuencia toda la magia de los 90 se agotó cuando se agotó el crédito y voló todo por los aires. Pero no metamos todos los 90 en la misma bolsa, porque si vos metés todo en la 90 en la misma bolsa, te perdés lo importante. Los Mm, 90 lo que falló principalmente fue casarse con un tipo de cambio tan atrasado, o meterse en ese saco que es difícil de salir. Obviamente, te estoy hablando con el diario bajo el brazo, sí, es obvio. Pero bueno, pero sí te digo que todas las reformas de los 90 no terminaron todas las reformas no terminaron en el 2001. En el 2001 se llegó porque el tipo de cambio de la convertibilidad era tan atrasado que era similar al de Cristina del Cepo. ¿Me entendés? Hoy un mm, dólar del cepo es más o menos un dólar de 35 pesos, mm, ¿no? Entonces no hay duda que un dólar de 35 pesos hoy estaría recontra atrasado. Bueno, ese era el dólar de la convertibilidad y el dólar del cepo de Cristina, ¿me entendés? Entonces, mm, pero no fue el conjunto de reforma de los 90 lo que hizo el colapso. Pero bueno, ese me parece que fue uno de los intentos que obviamente fracasó. Me parece que Cambiemos tenía bien el análisis, el diagnóstico de este punto en particular, pero su estrategia de gradualismo se lo llevó puesto. Obviamente gradualismo con minorías en ambas cámaras, porque una cosa es, Menem tenía mayoría, como siempre el peronismo tiene mayoría en ambas cámaras, y las reformas que necesitas para desarmar esta maraña institucional, Menem podía porque tenía mayoría en ambas cámaras. sí, Vos con minoría en ambas cámaras, como le tocó a Cambiemos, es casi imposible. Pero si encima lo intentas hacer gradual, te lo ibas a poner de gorro. Y de hecho, finalmente, se la pusieron de gorro. Y ahora llega Alberto. Vos te preguntás, ¿Alberto qué viene? A desarmar el modelo que nació en 1930 y que siguió Perón y que hizo todo, que profundizó Perón y que después, con ciertas diferencias y matices, siempre fue el mismo modelo, ¿viene a mantenerlo o a cambiarlo? Todas las señales que da, todas las señales que da es que lo viene a mantener. Si mm, lo viene a mantener, puede decir, bueno, listo, entonces Argentina no va a salir a exportar, va a pisar el dólar, pisar la tarifa, cerrar la economía y se va a comer toda la reserva hasta que esto le vuele por los aires. O mm, sea, Argentina es tan repetitiva y tan simple si siempre hace lo mismo, difícilmente va a encontrar un nuevo resultado. Entonces, y ahora te lo ato a una instancia anterior, a la negociación de la deuda. El acreedor argentino sabe que este modelo no sirve. Apostó a ver si Argentina cambiaba y no va a... No sé, Alberto hoy no mostró un plan económico todavía. Cuando habla de pico te asustás, si nos querían asustar con el grupo de Puebla te asusta, porque después de todo no deja de ser una realidad que todo el peronismo aplaudía como focas a toda a Venezuela, ¿no? Alentó a que se tira al precipicio con Chávez. Es decir, bueno, muchachos, a ver, más de uno le dijo, miren, no alienten a lo que está haciendo Venezuela porque se van a tirar del precipicio con este hombre. Y Argentina, con todo el peronismo, lo aplaudía. Acordate acá cuando se hizo la cumbre del ALCA, y mm, acá vino Chávez diciendo ALCA, ALCA, al carajo, ¿no? Es decir, muchachos, a ver qué están haciendo, ¿no? Entonces, a ver, ¿te acordás de eso? Después Alberto Fernández va y hace grupo de pueblo en Argentina. Arenga a lo que tiran piedras en Chile, va a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Hacia dónde quiere ir Argentina? Esa mm, respuesta no está clara. No está clara si, voy a decir, el peronismo, con toda la cámpora adentro, ¿va a querer desarmar el modelo del cual está orgulloso? Suena raro, sí, ¿no? Entonces ahí está el choque o el freno de Argentina. Este modelo está agotado. Y mm, duró un siglo, la verdad que los tiraron bastante. Pero Argentina hace una década que no crece ya.
Sí. O sea, no es la crisis no es el COVID. Argentina ya es una década que no crece. Esto ya está agotado. Entonces, la única posibilidad de que Argentina vuelva a ver, los argentinos tienen en el exterior 320.000 millones de dólares. Es decir, nadie va, si Argentina sale, va a salir con los argentinos, no con los extranjeros. Y los argentinos van a apoyar a la Argentina si terminamos con esto de combatir el capital en el capitalismo. Mm. No suena lógico directamente. Combatir el capital en el capitalismo es irrisorio, por eso lo tenés a todos afuera. Escuchame, si después Vallejo te viene con esta propuesta de decir, oh, mirá, te aprieto con una cuarentena que te asfixia, te doy la zanahoria para que me pidas plata, y después te voy a pedir las acciones por la plata las acciones de tu empresa, vos decís, pero al final, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Socialismo? ¿Qué quieren todas las empresas? Y ahora vuelvo, ya todas las dos puntas. La discusión de que si queremos ser un país socialista, un país fascista o corporativo, para usar un eufemismo más suave, o es la misma discusión de 1919. Y el Mm. terror de que no sabíamos de qué queríamos ser. De que viene el socialismo, viene el corporativismo o vamos a apostar al liberalismo. Un siglo discutiendo lo mismo. Cuando el mundo también discutió este punto. Y desde 1914 tiene fecha cuando terminó esta discusión. En 1990 cuando cayó el muro de Berlín, 1989 o 1990, cae el muro de Berlín y te pone un punto final a la discusión. Toda Europa quería ya decir, porque se murieron de hambre, los propios socialistas agarraron el martillo, tiraron el muro de Berlín, porque se dan cuenta que del otro lado se vivía mejor. Entonces, la discusión que el siglo XX es la discusión si es capitalismo o socialismo, que en los países desarrollados terminaron esa discusión con la caída del muro de Berlín. Y Latinoamérica todavía esa discusión no la terminó. Creíamos que la había terminado, también que se sumaba Latinoamérica en los 90 a ese fin de la discusión. Bueno, evidentemente, si ves a Venezuela, si ves a la Argentina y se ve a todo lo que tiran piedras en Chile, decís, no, entonces la discusión en Latinoamérica no terminó. Entonces, Mm. y ahí, con esta idea final, ¿no? Para entender cuál es la decadencia. La decadencia es porque Argentina todavía no se define en qué modelo económico quiere. No sé, sigue discutiendo y tomando ideas que quedaron entre los escombros del muro de Berlín. ¿Me entendés? Todas las ideas que utiliza la Argentina no existen más en el mundo. ¿Cuántos países conocés que tengan tipo de cambio de doblado? No sé. Argentina y Venezuela y Cuba. Sí. ¿Cuántos países conocés de que en las últimas 3 décadas, el único acuerdo comercial que se animó a hacer Argentina fue con Angola, una dictadura, o un negociado raro con Venezuela? No hizo ningún acuerdo con nadie, con la Unión Europea, el ALCA le dijo al carajo, ningún acuerdo comercial, se cierra, esto es una caja de resonancia. ¿Y por qué se cierra? Porque el populismo solo sobrevive en economías cerradas. Si vos te abrís al mundo, vos vas a poner las reglas de Argentina, las reglas que imperan en el mundo. ¿Para qué? Para personas que hablan distintos idiomas, profesan distintas religiones, viven en distintos rincones del mundo, igualmente pueden negociar. ¿Por qué? Porque tienen las mismas reglas. ¿Cuáles son? Las del capitalismo. Ahora, si vos te encerrás en esta caja en este tupper que es Argentina, con tipo de cambio de doblado, leyes sindicales que son anacrónicas al siglo XXI, y leyes comerciales que no sirven directamente, son para aislar a la Argentina, no son para promover el comercio, ¿no? Entonces vos tenés una maraña institucional que te aísla a la Argentina del mundo. Y Mm. vos solo podés cambiar esto, no solo ganando el Ejecutivo, necesitas el Legislativo también. Porque esa maraña institucional solo la destraba el Legislativo. Mientras Argentina no tenga un consenso suficiente como para que todos estén dispuestos a sumarse al mundo, Argentina va a estar dentro del tupper. Y dentro del tupper no solo se asfixian, no solo no se exporta, sino que como cada vez hay menos plata, nos devoramos entre nosotros, ¿no? Vamos y le manoteamos manoteamos al campo, le manoteamos a la energética, manoteamos, ¿entendés? Y ahora estamos diciendo, uy, ¿qué Vallejo va a seguir manoteando? Es decir, sigue consumiendo capital adentro del tupper.
porque después los que pueden salen. Mm, ¿Por qué salen? Y porque sí, Argentina está armada para consumir capital, no está armada para generar capital. Entonces, exactamente. cuando Argentina tome conciencia del modelo económico, no genera capital, solo lo consume, entonces quizás ahí lo va a cambiar. Pero no sé si Alberto, lamentablemente dejo abierta la puerta porque este gobierno recién arrancó, pero también déjame ser escéptico e incrédulo de que sea Alberto con la cámpora adentro y Cristina de quien sea que saquen a Argentina de acá. Me cuesta creerlo, ¿no? Por eso tanto escepticismo, tanta... Por eso también los jóvenes, ¿no? Dicen, no, Argentina no cambia más. Ya hace un siglo que está en la misma discusión y me tengo que conformar, los jóvenes se tienen que conformar en ver el mundo por YouTube. Porque no Mm, es esto, no es esto. El mundo, ayer casi lanzan nuevamente el cohete desde Estados Unidos y, a ver, Argentina, cuando el hombre llegó a la Luna, Argentina discutía si la emisión generaba inflación. Te estoy hablando de 1969. Ahora el mundo se propone llegar a Marte y Argentina sigue discutiendo si la emisión genera inflación. Estamos estancadísimos. Nos muy quedamos en bueno. el tiempo. Sí, Nos quedamos en el tiempo. exactamente, brillante, Ramiro. La verdad es que fue una de las mejores charlas que tuve. Aprendimos todos un montón. Ya se me está, tenemos que terminar porque se me está cortando la hora. Ya pasó una hora en Bueno, Instagram. Así que nada, todos están súper contentos acá te están mandando besos, elogios en las redes, te adoran un montón, sos un gran referente y si haces mucho bien, sobre todo a los más jóvenes que lográs llegar y lográs, digamos, que ellos abran un poco la cabeza a lo que es en la realidad argentina. Y nos diste hoy una clase magistral, así que solo tengo palabras de agradecimiento. Nos quedan 2 minutitos si querés, sigan a Instagram que se creó hace poquito Ramiro el Instagram, así que bueno, sí. síganlo que la está rompiendo y además tiene una forma muy sencilla de transmitir y de hacernos entender. Así que muchísimas gracias y espero que se vuelva a repetir para más adelante y un placer, la verdad, un placer enorme. Bueno, gracias por los elogios. Soy más fanático de Twitter, Instagram. Me metí nada más que por esto empecé a ver que había muchas charlas de economistas en esta época de cuarentena que lo hacían por Instagram. Y esto sí, la verdad que me gustó mucho. Por eso me saqué Instagram, pero no soy muy fanático, me gusta mucho más Twitter. Así que bueno, te agradezco las palabras, lo repetimos cuando quieras. Y bueno, yo creo que con vos hablabas de los jóvenes, me gusta hablar más con los jóvenes porque me da más la sensación, primero porque yo también sufrí el adoctrinamiento de las facultades latinoamericanas, no voy a hablar de la UBA en particular, porque esto es en Latinoamérica, esto no es en Argentina, esto es en Latinoamérica. Nos metieron el colectivismo en la cabeza desde que entras en la primaria, los vivís en secundaria y terminás la universidad si sos economista, besando una foto de Keynes. Que Keynes es quien arma el marco teórico para el corporativismo. Mm. ¿Me entendés? Y después Milton Friedman, y es el que, dicen, muchachos se fueron, a ver, el que reencausa todo, si querés, Milton Friedman. Y no sé, en Argentina seguimos hablando nada más que de Keynes en vez de hablar de Milton Friedman. Milton Friedman es el economista que logró reencauzar al mundo nuevamente a la cultura liberal. No es necesario llegar a la escuela austríaca para ser primer mundo. No es necesario que el tren va para allá, que Milton Friedman va para allá y que la escuela austríaca es mucho mejor que Milton Friedman, no tengo duda. Pero si llegás a la estación llamada Milton Friedman, listo, ya sos desarrollado. Si después te animás a hacer un par de estaciones más, vas a llegar a tener un PIB per cápita quizás de un país nórdico, ¿no? De Noruega, Suecia, que ellos sí son una defensa irrestricta a los tres valores del liberalismo, ¿no? Que la propiedad privada, la vida, ¿no? Entonces, Me quedan 20 segundos, perdón que me llame listo, por listo. Instagram. Terminamos hasta acá, dale. Te mando un beso grande y lo repetimos cuando quieras.
Muchísimas gracias, Ramiro, y obviamente que lo vamos a volver a repetir. Y gracias a toda la gente que se conectó y que nos estuvo viendo y nos estuvo hablando mucha buena energía. Muchísimas gracias y lo vamos a volver a repetir. Vale, gracias a todos, ¿eh? Chao, hasta luego.